Hola, Kirmy Babies. Bienvenidos a otro episodio de La Criminalería, esta cuarta temporada, la temporada maldita. Yo soy Chris y tú eres... Pris. Y bueno, esta vez no estuvo tan maldita. Lo que no saben Chris y Pris es que después de grabar este episodio se volvió mucho más maldita y no volvimos a grabar hasta diciembre. Pero sí tuvimos que posponer la grabación. Sí. Un par de veces. Sí. Bueno, yo fui la que lo pospuse esta vez. A mí esta vez nada, solo ser esclava del Imperio Godín. Ah, sí, a mí también. Ya tenía todo preparado, pero fue de esas semanas que te drena tanto que sabía que no iba a dar lo mejor. Le dije a Chris, vamos a posponerlo. Y te siento muy entusiasmada con este caso, debo de decirlo. Sí. Te veo entusiasmada, entonces, qué bueno. Mejor que salga bien a que te veas cansada y como harta. Ya. Que de hecho, bueno, ahora que lo mencionas, hoy no me maquillé en honor a la mujer de la que vamos a hablar hoy. ¿De quién vamos a hablar? Cuéntanos. Y hoy vamos a hablar de Aileen Wuornos, que este episodio se va a llamar, bueno, ya lo están viendo aquí, pregunta, ¿ícono feminista o asesina? O se pueden ser ambas. Pues sí, puede ser, ¿no? Las dos al mismo tiempo. Pero bueno, ahora sí. Hoy les voy a contar sobre Aileen Wuornos. Les tengo una, ¿cómo se dice? Algo gracioso. Yo no sabía nada de ella. Ajá. ¿Nunca viste la película? Nunca vi la película de Monster. Peliculaza, por cierto. Sí, la tengo pendiente después de hacer la investigación. Pero me pareció un caso fascinante. Me siento mal de no haberlo conocido antes, ¿sabes? Porque siento como que son de esos casos que me hubiera quedado 6 meses investigando así sobre todo y leyendo todo lo que hay al respecto, porque me quedaron como muchas dudas. Y justo esa semana que nos tomamos de break, me sirvió mucho también como para dejar que macerara un poco como la historia y tener como una opinión final al respecto, ¿no? Porque siento que mi opinión está un poco como viciada. Bueno, ya se los diré al final. Se los iré diciendo también. Yo también tengo mis piensos, pero la verdad es que vi la película hace 20 años, tal vez. Ajá. Entonces está bien como refrescar la historia para saber. O sea, vi la de Monster. ¿Te basaste en algún documental o algo? Sí, justo vi 2 documentales. Ok. Uno fue el de Aileen Wuornos, Mind of a Monster, que está en HBO. HBO Max, HBO Go, ya no sabemos cómo se llama. HBO Max. Ok, HBO Max. Este es uno de los documentales más recientes sobre Aileen Wuornos. Salió en el 2020 y está basado en todas las cartas que escribió Aileen a su mejor amiga Dawn en los 10 años que pasó en Death Row. Es que escuché el término en español de Death Row, que es como el pasillo de los muertos, algo así. Se me hizo horrible, prefiero así como... Bueno, pero pues es lo que es, ¿no? Sí, y el segundo se llama Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer, y se me hizo muy interesante, lo pueden encontrar en YouTube, les voy a dejar todos los links en Patreon de esto, porque se enfoca más cuando estaba después de la sentencia y cómo los medios y la gente quería sacar dinero de este caso, que a mí fue lo que más me impactó sobre este caso, la forma en la que todo el mundo quería como sacar dinero de alguna manera, y también fue una de las cosas que me quedó la duda de por qué. Bueno, ahorita me cuentas, porque esa parte no me la sé. Ah, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ahorita te la voy a contar. Pero bueno, entonces, ¿empezamos? Empezamos. ¿Están listas? ¿Listos? ¿Listes? Intro. Pues cuéntanos. Pues bueno, empecemos. Por cierto, hoy tengo un board muy atascado. Creo que fue sin querer, pero como no es que... cierto, desde Jimmy Savile tenías como 18,000 fotos que yo no vi, porque dije, ok, 7 son suficientes, sí, no eran como 26, y yo... Casi no le puse esta hora porque siento que se veía muy atascado, pero bueno, ella es Aileen Wuornos, y ella nació como Aileen Carol Pittman, y nació el 29 de febrero de 1956 en Michigan, en Estados Unidos. Según yo es... Acuario, no, Piscis, Acuario no chequé, esta vez no chequé. Febrero, creo que ya a ver, 29 de febrero. Piscis. Piscis, ok, ella es Piscis. Siento que sí, ¿sabes? Sí, tiene vibra de Piscis. Y bueno, su madre fue Diane Wuornos Mellini y su padre fue Leo Arthur Pittman. Yo creo que para esta historia es muy importante también saber cómo creció. Su vida fue muy, muy, muy fea. Me imaginé. Sí, la verdad es que sí. El padre de Aileen estuvo mucho tiempo en un psiquiátrico
por abuso sexual de menores y por alcoholismo y por todo eso. Pero eso después de que ya la había tenido o antes, o durante. Durante, sí. Porque aparte también lo que descubrí en este caso es que en esa época, cuando había un abusador sexual, no lo metían a la cárcel, sino como que los metían a un psiquiátrico, ¿no? Para tratamiento y todo eso. Y en 1969 se suicidó en la cárcel de Kansas, que estaba, porque estuvo saltando entre psiquiátricos, cárcel por otros delitos, y al final en la cárcel de Kansas estaba cumpliendo una sentencia por haber violado a una niña de 7 años. Y sí, o sea, es muy conocido que en las cárceles a los que peor le va son a los pedófilos, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que por eso tal vez es lo que se desuscribió de la vida. Me gusta ese término, perdón. Es muy moderno. Y bueno, y la madre de Aileen tenía 15 años cuando se casó con Leo. No encontré cuántos años tenía él, la verdad, pero seguramente era más grande probablemente. que ella, ¿no? Y con él tuvo 2 hijos, Aileen y a Keith. Keith es el mayor, es el hermano mayor de Aileen, y ella fue la menor. Y pero después de estar 2 años con este güey, se divorciaron y justo ella estaba como embarazada de Aileen, entonces Aileen nunca conoció a su papá. Esto lo sabemos por la familia, por lo que cuentan y todo eso, ¿no? Pero ella nunca lo conoció y nunca tuvo, como se dice, la mala suerte de ser una víctima o algo así de su papá. Que lo hubiera sido, ¿estás de acuerdo? Sí. El problema es que su mamá era una alcohólica. Ok. Y también se prostituía, tomaba mucho, no cuidaba de Keith ni de Aileen. Y entonces su mamá, ahora sí que la abuela de Aileen, que se llamaba Brita, vio todo esto y dijo, no, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar a los hijos, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis enorme porque algo que descubrí de este caso es que yo tengo muchas fuentes. Este libro que ya le habíamos enseñado tiene como la biografía de Aileen. Sí, me la enseñaste. Está en Wikipedia y luego está también como lo que yo vi en el documental de donde sale Dawn, que es ella, por cierto, hablando de eso. Y todos tienen información súper diferente. O sea, como que en cuestión de años varían mucho en los años, pero también varían mucho como en cómo fue la vida de Aileen cuando era chiquita. Porque es una mentirosa. Es que ese es el problema, o sea, Aileen realmente es ¿cómo se dice? Una narradora poco confiable. Pero entonces, para esto, quise usar lo que se habló en el documental, pero porque siento que muchos de los textos y el Wikipedia son muy dramáticos y quieren hacerla ver como su vida es fácil, horrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas aquí que en los libros dicen que la mamá de Aileen fue a aventar a los hijos a la casa de la abuela. Uh-huh. Y para mí es muy importante aclarar que no fue así, que realmente la abuela fue la que agarró y los acogió, porque la abuela fue la única persona que quiso a Aileen y a Keith. O sea, realmente con ella vivieron un ambiente tranquilo familiar. Con ella nada más, porque ella estaba casada con el abuelo, que no me acuerdo, no apunto su nombre, y él no los quería. Y aparte tenían una hija menor que tampoco, o sea, esa tampoco la incluí en la historia, que la integraron con Aileen y Keith y decían que eran hermanos, ¿no? Pero realmente era como la tía, sí. ¿no? Y esto sale en el documental, ¿no? En el que te digo de HBO Go. HBO Max. HBO Go ya lleva muerto como 10 años, güey. Es que han sido tantos cambios que ya no sé cuáles. Pero bueno, esto no lo dice ningún libro, todos lo ven como que la tiraron como basura y que la trataron como basura, pero realmente es que no. Para agregarle dramatismo a la historia. Sí, exactamente. Sí. Entonces vamos a hablar de esta historia lo más, ¿cómo se dice? Honesto posible. Honesto posible. Como les decía, la mamá de Aileen, pues ahora sí que no los trataba bien, se la pasaba tomando. Y cuando la abuela se llevó a los niños, nunca volvió a ver a su mamá, Aileen, ni Keith. O sea, como que, vida. De hecho, como que ni la recuerda porque se la quitó cuando tenía 1 o 2 años y fue como para ella su abuela Brita fue como su mamá, ¿no? Yeah. Entonces, ya viviendo con su abuela, realmente en las cartas que le manda Aileen a Dawn dice que fue el mejor momento de su vida. Y de hecho, por eso puse una foto como de ella ahí, ¿no? Se ve muy bonita ahí de niña. Porque su abuela se encargó de que fueran a la escuela, los metió a una escuela católica, no, creo que cristiana, perdón. Yo creo que cristiana, porque es Estados Unidos, ¿no? Sí, exacto, muy religiosa, pues. Y ahora sí que les daba de comer, los trataba bien. Lo único es que el abuelo sí era culero, ¿no? O sea, como que no... Le daba igual a Aileen, ¿no? Muy indiferente. Muy indiferente a ella, ¿no? Ahora, vamos a otra parte de la historia que es muy triste, que encontré muchas contradicciones. Porque en el documental, lo voy a plantear así, en el documental Dawn cuenta
que Aileen le contó desde la cárcel. Todo esto es Aileen a través de Dawn, ¿no? Con las cartas. Toda esta parte de la historia es la versión de Aileen, como difuminada por los testigos, por decirlo así. Exactamente, exactamente. Aileen cuenta que cuando tenía 12 años, pues vivían en un barrio, pues, clase baja, normal, y había un vecino que le gustaba invitar a los niños a su casa para hacer fiestas. Red flag. Sí, les compraba cerveza, alcohol, y pues los niños iban, y Aileen tenía 12 años, y una noche, no, más bien una tarde, pues estaban tomando, y Aileen se quedó dormida, y sus amigos la dejaron ahí, y fue violada por este señor de la casa, ¿no? Este es, creo que uno de los momentos cruciales de la vida de Aileen, porque el producto de esa violación resultó embarazada, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, y aquí también me encontré con muchas contradicciones, porque en el libro y en Wikipedia y todo eso cambia entre 15 y 14 años que sucedió todo eso. Uh-huh. Pero tenemos el año de cuando nació el niño, uh-huh, y yo hice los cálculos matemáticos, así, con calculadora. No creo que lo hice con mi... ¿Confiamos en Pris? No sé, no creo. En mí no confiaría, sí. Sí. Entonces, según mis cálculos, realmente fue violada a los 14 años. Ok. Entonces, tal vez por ahí haya también un poco una exageración de Aileen, porque ella dijo a los 12. Ok. Pero puede que... O sea, igual fue a los 14 y nació a los 15 y por eso hay como esta... Sí fue así, pero es que Aileen en el documental dice que fue a los 12. Y entonces, pues cuando se enteraron que se embarazaron, en esa época existían en Estados Unidos, no sé si, yo creo que en México también, de esas casas donde mandaban a tus hijas. Las halfway houses, ajá, ¿no? A que pasaran como todo el embarazo, tenían al bebé y se lo llevaban inmediatamente y lo daban en adopción a una familia que ya está esperando. Súper ilegal, ¿verdad? Pero pues mira, eran esos tiempos. Y pues mandaron ahí a Aileen y a ella le pegó mucho eso, ¿no? Porque también, o sea, su abuela pues la regañó, hubo mucha como decepción, y pues obviamente una violación no es una, ¿cómo se dice? No es algo muy grato, ¿verdad? Y algo a esa edad, algo que me quedó del episodio de Flor de Lis es que cuando algo irrumpe tu desarrollo psicosexual, claro, jode toda tu vida. De alguna manera, porque tu cerebro no está formado, y entonces o sea, es muy distinto a una que es horrible igual, ¿no? O sea, pero que ocurra una agresión sexual cuando ya eres un adulto y lo puedes procesar de una manera más más sana, ¿no? En ese aspecto, a que tu cerebro ni siquiera está todavía desarrollado. Es por eso muchos psicópatas y sociópatas y así tienen estas experiencias en su adolescencia que son parte de su perfil. Sí, porque los acaba formando. O sea, esa violencia se vuelve parte de ellos, ¿no? Sí, como es que exacto. Integral. Sí, es algo que bifurcan muchas comportamientos posteriores, ¿no? Posteriores. Y en este caso le pasó eso a Aileen, porque ella regresó a casa y no fue lo mismo, ¿no? De hecho, los vecinos le dejaron de hablar, o sea, regresó como con la letra escarlata, ¿no? Así como qué feo. Aparte de ella, qué culpa, ¿no? Sí, no, era una niña, ¿no? Y justo Dawn era la única de sus amigas que le siguió hablando y que nunca mencionó lo del hijo. Dawn era, o sea, desde la infancia. Sí, desde la infancia, por eso, sí, no, por eso es importante, ¿no? Y entonces ella cuenta que justo eso fue lo que mantuvo la amistad por tantos años, porque ella nunca mencionó al niño, o sea, actuaba normal, la seguía tratando como una niña, ¿no? Claro. Y bueno, después de que regresó a su casa, de dar a luz a su hijo, que ahorita vamos a hablar un poco de él, la verdad es que le empezaba a pasar muchas cosas malas a Aileen. Todo esto fue en 1971. Uh-huh. Meses después de que ella regresó, su abuela falleció, en julio. Y esto ¿cómo se dice? Para Aileen fue como lo peor del mundo, porque ella, pues, su abuela era la persona que más amaba, y lo dice mucho en sus cartas. Y al final, ese espacio seguro que ella tenía desapareció porque su abuelo empezó a abusar de ella. Lo empezó a golpear a ella y a su hermano Keith, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy a la chingada. Se fue a vivir a la calle, vivió en la calle, se prostituyó desde los 15 años para poder sobrevivir, para poder comer y todo eso. Y estuvo, pues ahora sí que viajando por esa parte de Michigan, en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero también quedó como un poco, esa parte no la entendí muy bien, pero quedó como su custodia al control del Estado. Porque como que el abuelo dijo, no, ya no quiero saber nada de ustedes, ya vayan a salir. O sea, ¿no? Probablemente la abuela los había adoptado, pero ella sola.
Puede ser. ¿no? Que y sí. que cuando falleció ella quedaron como un poco al aire. Pero pues sí, está cabrón como a controlar una niña de 16 años. ¿No? O sea, ya el estado, o sea, no es como que viene de una casa súper bien formada, o sea, como que ya estaba curtida de vida, ¿no? Sí, y aparte el sistema también, o sea, aquí en China, bueno, no sé si en China, pero en México y Estados Unidos, el sistema de adopción es una porquería. Sí, cuando cumples 18 años ya es como, me vale, ya no eres parte del sistema, haz lo que se te dé la gana, y pues es gente que nunca tuvieron como... Sí, no, un desarrollo integral. Ajá. Y quiero mencionar dos cosas. Porque pues obviamente aquí es como donde inicia todo la caída libre para Aileen, ¿no? Porque, te digo, se empezó a prostituir para poder sobrevivir, para poder comer, para poder tener donde dormir, pero también eventualmente se volvió una alcohólica. Porque pues digo, ¿qué otra cosa puedes hacer cuando estás como sin casa, tu abuela murió y todo eso? Yo siento que es como, sí, porque su abuela no lo mencioné, pero ella murió de una falla hepática porque también era alcohólica. Pero por lo menos era funcional porque los cuidaba, ¿no? Y hay que decirlo, el alcoholismo es genético. Entonces, esto lo menciona mucho en las cartas con Don y siento que también es un poco como la raíz y la base como de toda esta historia. Aileen, después de dar a luz a su hijo, que de su hijo habla maravillas aunque nunca lo conoció, y dice, yo sé que yo no pude haberlo cuidado, pero seguro tiene una mejor vida, a partir de ahí le agarró un odio férreo a los hombres. Claro, y se volvió muy, muy, muy violenta hacia los hombres. Si tus tres figuras primordiales te violentaron desde que naciste, literal, pues al final del día no me sorprende que odie a los hombres. No, y aparte, pues, no mencioné tampoco la edad el señor tenía 50 años. El que la violó. Entonces, pues, por eso digo, ícono feminista. No, pero sí está feo, o sea, porque todo esto es como lo que va a llevar a lo que sucede. La va a llevar en una espiral de violencia desenfrenada. No pude haberlo puesto en mejores palabras. Eso. Oye, y una duda, ¿y su hermano era bueno con ella? Sí, su hermano sí. ¿Se querían? O sea... sí se querían, pero también por ahí ella dice que también tuvo relaciones sexuales con su hermano. O sea, tenía una relación. Sí lo quería muchísimo, lo apreciaba, pero también está como esa parte del incesto. O sea ya ella lo echó en el saco de hombres. Sí, sí, no lo odiaba como los otros hombres. Pero sí lo echó en el saco de hombre. Sí. De hombre. Hombre, sí. Y bueno, a partir de esto, Aileen, como mencionaba, empezó a viajar por diferentes estados iba a decir de la República de Estados Unidos, no República, ¿verdad? Del país, de Estados Unidos, haciendo como pidiendo ride y prostituyéndose, ¿no? Y durante muchos años ella se cambió el nombre y tuvo muchos aliases que no voy a mencionar, o sea, da igual, pero creo que el principal es Lee. Ella se hacía llamar Lee, ¿no? Pero luego agarraba los nombres de mujeres que conocía y se los ponía y todo eso porque les robaba como las identificaciones y todo eso, ¿no? Propio de la vida que estaba viviendo, ¿no? Sí, no, exactamente. Y la verdad es que esta parte solo voy a pasar por encima porque vivió unos años caóticos de crimen. O sea, realmente no era una buena persona, ¿no? Entonces, empezamos. En 1974 fue detenida en Colorado por manejar en estado de ebriedad y disparar una pistola desde un vehículo en movimiento. ¿No? Padrísimo. Estoy pedísima. Sí, porque creo que no he hecho mucho hincapié en eso, pero realmente era una alcohólica. O sea, estaba loca, ¿sabes? Así como de que tomaba un chingo y perdía el control, ¿sabes? Para este crimen fue detenida, ¿cómo se dice? Procesada, le dieron una fecha de juicio, pero dijo, chingada a su madre, se fue del estado y nunca la enjuiciaron. O sea, dijo, bye, nos vemos, ¿no? En 1976 fue arrestada en Michigan. Eso ya no podría pasar ahorita, ¿estás de acuerdo? La encontrarían de que en 2 minutos. Sí, exactamente. Ahorita creo que ya es como... hay como órdenes de aprehensiones entre estados y ya si te encuentran ahí Pero todo está digitalizado además, entonces si pasa a otro estado en una cámara de seguridad la encuentran y ya. Sí, creo que era el mejor tiempo para delinquir. Exactamente. Los 70. O por algo fue el auge de los asesinos seriales en Estados Unidos. Igualitas. Por algo tenemos un podcast. Entonces, repito, en 1976 fue arrestada en Michigan por aventarle una bola de billar a un mesero en un bar. La amo. Sí, güey, es que solo eran los hombres. Sí, eso es muy conocido de ella, que solo atacaba a hombres, ¿no? Yo nada más quiero verlos en los comentarios, ¿eh? Y en julio de ese mismo año,
lamentablemente muere Keith, el hermano de Aileen. Sí, él muere de cáncer de esófago, que quiero suponer, porque estaba bien joven, o sea, joven me refiero como 20 y tantos, casi llegando a las 30, y pues, quiero suponer que también era alcohólico. Suena que sí, y ¿sabes? Seguro fumaba y cosas. Sí, y eso le dolió mucho a Aileen. Y no quiero decir que esta parte es graciosa, pero me pareció graciosa, porque ella recibió $10,000 por el seguro de vida que tenía Keith. Ella era como ahora sí que ¿cómo se dice la palabra? La benefactora. Ella era la benefactora del seguro. Y pues tú dirías, bueno, con ese dinero pues igual compra algo, una casa, 3 casas en ese tiempo, ¿no? En Estados Unidos. Corrige su vida, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero no, lo que hizo fue despilfarrar el dinero, lo tomó todo y compró un carro que chocó como al mes. O sea, muy on brand para ella. Sí. Y bueno, ese mismo año, en 1976, yo creo que 1976 fue el año más activo también de Aileen, porque decidió, después de que falleció su hermano, decidió irse a Florida. Dijo, ya era lo que les mencioné, chinga su madre, me voy a Florida porque mi chica está aquí, Florida está acá. Y se fue de ride hasta Florida. Y en uno de sus ridesazos conoció a Louis Fell, quien era el presidente del Club Náutico de Florida y tenía 76 años. Ok. O sea, dije, mana, qué suerte. Y Aileen el sugar. Sí. Y Aileen tenía 20 años. Y miren, por eso les voy a decir, no me maquillé este episodio. Porque creo que una de las cosas que perpetúan sobre Aileen es que era una mujer fea. Y yo siento que no era fea, ¿sabes? Bueno, ya digo, ¿cuántos años tenía aquí? Ya tenía como 40 y tantos. Yo no siento que era fea, sin embargo, siento que vivió una vida en donde todo lo que hacía no le beneficiaba a su aspecto físico. Ah, no, claro, sí. O sea, tomaba un chingo. Fumaba un chingo. Asesinaba un chingo. Seguro se drogaba también, o sea, ¿sabes? Como que obviamente... Buena pregunta, no supe, fíjate. Yo recuerdo en la película de Charlize Theron, sí se drogaba, pero no me acuerdo. No sé si era mucho alcohol, o sea, más bien alcohol, pero igual, o sea, pues obviamente todo eso no es como que iba al dentista, ¿sabes? O sea, no es como que se cuidaba. Pero para que a los 20 años te metías a la bolsa a un ricachón de 76 años, no era porque lo estabas. Sí. Entonces, aquí ya, spoiler alert, por eso, bueno, no puse de cuando era más joven. Bueno, puedes poner uno aquí. Sí, aquí, de cuando tenía 20 años. Y bueno, conocí a este señor y se casó con él al mes. O sea, llegaron a Florida y fue como, nos vamos a casar. Y estuve buscando mucho sobre esto en particular. Y ahí encontré información más sobre él, o sea, cómo lo afectó a él esta relación con Aileen, que en las biografías de Aileen. No sé si como que lo quieren pasar por encimita, así como de, sí, se casó con este señor y luego... Pero sí está interesante, porque obviamente casarte con una mujer así no ha de ser fácil, ¿no? Porque no es como que está muy estable en su vida. Exactamente, porque literal se casaron en septiembre. Es que eso es otra cosa, que no encontré las fechas exactas. Pues había un rango como entre julio y diciembre de 1976. Entonces usemos ese rango como de fechas. Y se casaron, no duraron ni 2 meses cuando Louis anuló el matrimonio, pero porque Aileen estaba tomando y lo golpeó. Sí, lo empezó a golpear, güey. Sí, ya estaba, pobre señor de 76 años. Así de, no, ya. Y ya después, bueno, yo lo que encontré sobre este güey fue como de, cuando su familia se enteró que se casó con Aileen, obviamente fue como de, ay, no, escándalo, no sé qué. Y cuando se divorciaron fue como, bueno, ya pasó. Pero cuando pasó todo de que se volvió noticia por los asesinatos, la familia fue como de, Dios santo, y pues obviamente resurgió la relación en los tabloides y en las piezas sociales del periódico de Florida, pues que estuvo casada con Louis Fell, que ni siquiera sé quién es, güey. No, pues debe ser un socialite ahí de Florida, pero lo que me parece más interesante de esto no es él, porque él actuando como clásico señor ricachón viejito. Ah, claro. Sino ella, porque sí siento que es como un autosabotaje, o sea, como que yo que ya así analizando, pero siento que tenía tan bajo concepto de ella misma
como ser humano por todo lo que ha vivido y por cómo se desarrolló y cómo creció y cómo la trataron cuando la violaron, que se autosaboteaba en los momentos que podría haber tenido un momento, o sea, una claridad de decir, ok, este espacio me lo puedo dar yo para estar bien, ¿no? O sea, ya tengo dinero, tengo casa, sí, no me conseguí un sugar de varo. Ajá, entonces es un súper autosabotaje de que, pues sí tienes que aguantar al señor, ¿no? Pero al final era la primera vez que tenía un hogar, por decirlo así, desde que era niña. Sí. Y es interesante porque es autosabotaje, ¿estás de acuerdo? Sí. Es como de que... Pero ¿sabes qué? Siento que le das ahora sí que al punto de toda esta historia, porque siento que Aileen sí tenía una personalidad en la que se autosaboteaba a más no poder. Siento que ella lo veía como un castigo por todo lo que le pasó. Estaba leyendo sobre abuso sexual y todo eso. Mucha gente se cuestiona de cómo mujeres en particular, después de ser abusadas sexuales, se van a trabajar como trabajadoras sexuales. No quiero decir prostitutas, en esa época eran como prostitutas, se decía así, pero se dedican al trabajo sexual, y estaba leyendo que tiene que ver mucho como con el control. O sea, que son hay dos controla, claro. Cuando eres violentada sexualmente, cuando eres niña, hay dos como caminos: o te vuelves asexual o te vuelves así la persona más hipersexual, porque no hay forma de que te puedas regular. Es algo que te afecta de esa manera tan fuerte que no hay un punto medio, ¿no? Entonces siento que era como un poco o sea, ella se fue al camino como de la hipersexualidad. Y de verse solo como un producto, porque solo la trataron, como dices, como un producto. Oye, ¿sabes? Yo tengo una duda. Dime. ¿Sí era lesbiana? Ahorita hablamos de esa parte, pero yo digo que sí. Bueno, es mi parte que más me interesa, es que obviamente. ¿Ves que dijiste? No sé si lo dijiste a cámara o antes afuera de cámara, que dijiste, yo no voy a comentar nada en este episodio. Sí lo vas a comentar en esa parte. Va a haber mucho comentario. Ah, sí, estaba haciendo drama, ya me acuerdo. Fue fuera del episodio, dije que no iba a hablar. Sí. Bueno, y entonces, para cerrar esta historia con el sugar, pues anularon el matrimonio porque ella lo empezó a golpear, pobre señor. Ay, no, cerdo señor, sí. O sea, también... Cada quien... También a los 76 años ya no te puedes defender, ¿verdad? Entonces se me hace muy chusco, perdón por eso. No, sí puedes, pero pues también se casó con una chavita de 20. De 20 años, exacto. O sea, inocente no es. ¿Qué espera? Señor, pues, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué traía puesto? Pues, ¿qué hizo? Pero bueno, entonces después de que se anuló, pues ya Aileen se quedó a vivir en Florida, porque al final quería llegar a Florida, sí, ¿no? Era su lugar. Y ahí ejerció el trabajo sexual en el área, o sea, todo lo que sería como el norte de Florida, que era Daytona, Miami. Bueno, Miami ya está un poco más abajo, pero es que lo busqué en el mapa porque dije, pues qué tanto cubría, porque realmente sí se la pasó en todo el estado de Florida, o sea, moviéndose por todos lados, ¿sabes? Y en los siguientes años, después de todo este caos, Aileen vivió una vida, se puede decir, estable, porque pues se dedicaba a trabajar, hacía sus cosas, conocía gente, sí seguía delinquiendo, pero era como cosas menores, de ¿sabes? Que se chingaba una botella del bar. Sí, o se peleaba con alguien en el bar y todo eso. Y se seguía cambiando el nombre. Después de esto, de este momento de estabilidad, es cuando todo se va al carajo. Como en todos los episodios de este hermoso podcast. No puedes tener una vida sin que se vaya así y que no se vaya al carajo. Sí, exacto. No hay nada sano ahí. No, o sea, todo lo que me cuentas no hay como una luz en el final de su túnel, ¿sabes? Sí, aparte, o sea, imagínate que el caos es su vida, no puedes estarse quieta. También. Sí, o sea, ella también tiene chinches en la cola, ¿verdad? O sea, pero bueno. Sí. Y bueno, aquí voy a contestar tu pregunta, Cris. Lesbianismo, ¿no? Sí, y la respuesta corta es sí. Ok. No voy a mencionar las relaciones pasadas que tuvo Aileen, pero en las cartas a Dawn menciona que había estado con una mujer, o sea, con mujeres antes, ¿no? Ahorita fuera del aire estábamos hablando como de esta parte que yo siento que, o sea, no se autopercibía como lesbiana, porque pues digo, también con esa vida tan caótica no creo que tengas tiempo como de sentarte y pensar, ¿seré lesbiana? No, es me como voy a deconstruir y veré mi identidad sexual. No, por supuesto sí, que no. Pero menos pues, en esa era. Sí, exacto. Entonces le decía a Cris que siendo que más bien pues odiaba a los hombres, es un hecho, odiaba a los hombres. Y ella solo pues, se prostituía a ellos porque lo veía como una chama, pero yo siento que amaba a las mujeres, o sea, en el lado sexual y en el lado amoroso. Afectivo, sí. Afectivo,
se conectaba más con las mujeres. Y si te pones a pensar, tiene sentido porque se lleva bien con su abuela. O sea, las figuras femeninas sí. de su vida fueron como las más fuertes. Es justo, ¿no?, lo que te iba a decir, que el único lugar que recibió como afecto fue de una mujer, pues. Sí, de su abuela. Iba a decir una mujer femenina. De su abuela, pues, sí. Sí. Y bueno, aquí saltamos a 1986. A ver, okay. 10 años, estuvo estable 10 años, de hecho, sí. Menos, ¿no? Florida. Porque en el 79 fue cuando 76 fue cuando llegó a Florida. Okay. Y se casó con este señor. Okay. Entonces, en 1989, Eileen conoce a Tyria Moore, que es la que está allá, y se conocieron en un bar gay llamado The Zodiac en Daytona Beach. Ella sí se ve muy lesbiana. Sí, lo voy a decir de una vez, no he visto Monster, pero haber casteado a Christina Ricci como Tyria Moore, chica, tengo comentarios. ¿Pero de joven no era guapa? O sea, puede no, ser ese es de cuando, o sea, no que no fuera guapa, Christina Ricci es chiquita, bonita, femenina, ¿no? Sí. Era como que siento que, no he visto la película, pero me da la vibra de que querían hacer ver a Eileen como la butch y ella como la femenina. Sí, y realmente en esta historia era al revés. Ya. ¿Sabes? Tyria era la butch y Eileen era como la femenina. La Mariana, ¿sabes? Y yo, ¿quién es la butch según tú? Tú. ¡Nadie! No, porque no todo el mundo tiene que ser. Bueno, sí. No, perdón. Cancelada. Bueno, yo diría que tú. Tiendo a ser más masculina, pero sí. Pero como que es raro porque hay veces que no, ¿sabes? Por ejemplo, a ella, cayendo en estereotipos, a ella le gustan mucho más los deportes, por ejemplo. No sé, sí. Y yo con mis series tailandesas, ¿me explico? Sí, cierto. O sea, es como... Pero igual, hablando de estereotipos, creo que era más mi punto ese, ¿no? Así como de cómo la sociedad las estereotipó desde que nacieron. No nacieron, desde que fueron detenidas, pero también dentro de la película, ¿sabes? Sí. Que mi crítica es que la quiero dejar eso para mis opiniones porque me voy a soltar. Ya, entonces sigue. Pero bueno, guarden estereotipos hacia las mujeres lesbianas, exactamente. Entonces, bueno, se conocieron y Eileen quedó flechadísima. De hecho, Eileen fue la que así. Sí, eso sí en la película es así. Ok, está bien. Aquí corrígeme si algo de la película. No he visto la película hace mucho tiempo, pero de eso sí me acuerdo. Y la que la persigue así cabrón es Eileen, no la otra chica. Sí. Espera. Tengo alergias. ¿Como COVID otra vez? ¿Por qué? No, esto sí es alergias. Y bueno, Tyria trabajaba como una empleada doméstica en un motel. Normal, ella limpiaba cuartos, tenía su vida normal ahí en Florida. Y para estas fechas, Eileen le iba muy bien como trabajadora sexual. Ella cuenta, y esto sí viene el documental de Selling of a Killer, uh-huh. Y lo dice ella cuando se sienta con el director, que en ese entonces tenía ya muchos clientes regulares, que ahora sí como freelance sus clientes, y ya no tenía tanto la necesidad de estar en la calle, de levantar clientes en la carretera, más que nada, porque era como, no eran en las calles chiquitas, sino que salía a la carretera y ya se pasaban los traileros, los güeyes y cosas así. Y por eso, pues, tenía una vida estable, tenía una ganancia muy consistente para lo que es, pero ella seguía viviendo como en moteles porque se la pasaba moviéndose alrededor de... no tenía una casa, sí, no. Pero le iba bien, o sea... Sí, económicamente. Dentro de su labor, por decirlo así. Sí, exactamente. Y entonces Eileen le dijo a Tyria que dejara de trabajar y que ella la podía mantener. Eso es lo que dicen los documentales. ¿Qué dicen en la película? Según yo, también. Ok, entonces está perfecto. Porque aquí también yo siento que más bien como que Tyria es como de, yo no quiero trabajar. Y ella, no te preocupes, mi amor. No me acuerdo, la verdad. Te mentiría, pero Esa es mi opinión. Okay. Lo que dije es mi opinión. Estás juzgando una película que no has visto, pero ok. Estoy hablando de un caso, no es cierto. Jalo con tu teoría. Ok. Y así vivieron bien, ¿no? O sea, como que la mantenía, vivían con amigos, vivían en moteles. Y pues Tyria ya, ¿cómo se dice? Pues ya no trabajaba, ¿no? ¿Y se querían? O sea, se querían. Sí era una relación consensuada. Sí, era una relación consensuada 100%, pero yo creo que en las relaciones que tenía Eileen siempre había como un desbalance emocional, porque siento que ella daba demasiado. Y yo no sé de la otra persona, porque eso sí te puedo decir, hasta el día de hoy no sabemos nada de Tyria, o sea, ella... Desapareció de la faz de la tierra, ¿no? O sea, no sabemos como su parte. Yo siento que Eileen daba mucho, daba demasiado porque solo quería que la querieran, ¿no? Entonces ella, su forma como de mostrar el amor era como mantenerlas, darles dinero, cuidarlas.
Yo creo que era una proyección como de lo que ella quería, ¿sabes? Como 100%. Que alguien la cuidara. Pero vamos a decir que sí se amaban, ¿no? Sí, o sea, era algo mutuo, pues. Sí, y aquí vamos a entrar al mundo de supuestos porque esta es como la parte más importante de la historia, pero como te digo, Eileen no era como una narradora confiable, entonces vamos a ir navegando cómo sucedió esta situación, porque ese dinero y esa estabilidad no duró mucho, ¿no? Claro. Aquí voy a detenerme en 1989, porque es cuando Eileen mata a su primera víctima, que su nombre es Richard Mallory, que es el primero que sale aquí en la lista. Richard Mallory era un hombre de 51 años que levantó a Eileen en la Interestatal 75 de Florida, digo, en 1989, ¿no? Días después, un oficial del condado de Volusia debía haber impreso un mapa de Florida, güey, porque creo es que no sé dónde está. No pasa nada. Pero piensen que todo esto pasaron en diferentes condados, nunca fue como en el mismo, ¿no? Que esa es la parte importante, ¿no? Entonces, este oficial encontró el cuerpo de Mallory en el condado de Volusia, a un par de metros de su auto. Y el cuerpo presentaba varios disparos en el pecho, ¿no? Okay. Estaba muerto. Vamos a pararnos aquí en la explicación de Eileen. Ella dice que él mató a Richard Mallory por defensa propia. Y esa fue su defensa durante el juicio, ahorita vamos a hablar de eso. Pero también hay dos cosas como que convergen aquí, porque esta fue el primer asesinato, pero el resto de los asesinatos pasaron hasta casi año y medio después. Okay. Entonces, para mí este es el más importante porque siento que es muy diferente al resto. Pero ¿sabes? Es como pasarle el límite. O sea, siento que una vez que pasó el límite, sí, ya no se le complicó tanto hacerlo, ¿no? Es como... Ajá, pero esa es la parte importante, pero no creo que estén conectados. El de Richard Mallory, yo creo, opinión controversial, que sí fue por defensa propia. Sí, claro, sí. Pero yo creo que el resto fue por la siguiente razón, que es lo que voy a decir ahorita. Entonces, en la entrevista que ella dio para Selling a Killer, Eileen cuenta que en esta época ella empezó a perder muchos clientes por la guerra del Golfo, porque muchos de sus clientes se enlistaron o eran soldados y se fueron. Pero yo estuve investigando y la guerra del Golfo no explotó hasta 1990. Y por eso digo que el asesinato de Richard Mallory es otra cosa completamente diferente porque era en 1989. Okay. ¿No? Entonces, que se quede esto en su cabeza, ¿no? Porque ella dice que entonces cuando le empezó a faltar el dinero, Tyria le empezó a decir, pues ve a pararte ahí así a la Interestatal y a sacar dinero y cosas así. El apoyo de la pareja es vital. Ya. O sea. Sí, así motivándole, pues ya vete a chambear allá, ¿no? Así como de, no tengas miedo. Y Eileen cuenta, esto sí es de su propia voz, que ella no quería porque, pues es que es violento, o sea, irte a parar a la Interestatal. No sabías a quién te ibas a encontrar, qué te iban a hacer. Y yo siento que eso fue lo que pasó con Richard Mallory. Pero bueno, ahorita vamos a andar a eso, ¿no? Ahora, nos saltamos ahora sí, a la lista de víctimas, ¿no? Nos vamos a ir no rápido. Pero de repaso. De repaso porque son el mismo modus operandi, ¿no? En total, Eileen mató a 6 hombres entre junio y noviembre de 1990. Se le fue la cabra. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, no es alguien que dijo, ay, uno cada año, o sea, no, fue de pum. Ajá. Ah, sí, exactamente, fue así como de... Shh. Y por eso menciono lo del dinero, pero bueno, ahorita les voy a decir por qué. Y bueno, la segunda víctima fue David Spears, todos los pueden ver aquí, en la lista que va a salir aquí en pantalla. Todos eran hombres de entre 40 y 50 años, ¿sabes? Ahí se los o sea, como el que la violó. Sí, exacto. Y el cuerpo de David Spears, de 43 años, fue encontrado el 1 de junio de 1990 en Citrus County, hagan su mapa, en Florida. El tercero fue Charles Carskadone, de 40 años, y lo encontraron el 6 de junio de 1990. O sea, creo que fue una semana de diferencia, en Pasco County. La cuarta víctima, que creo que es una de las más importantes, es Peter Sims. Y hablan mucho de él en el documental de HBO. Él tenía 65 años y lo encontraron solo su vehículo el 4 de julio de 1990. Y el cuerpo nunca lo hallaron. Y fue en Orange Spring. Y este en particular es muy importante porque es el único caso donde hay testigos que pueden ver a Tyria y a Eileen juntas como durante el crimen, ¿no?
Luego está Troy no sé pronunciar, perdóneme, Burress, de 50 años. Él fue hallado el 4 de agosto de 1990 en Marion County. Dick Humphrey, 56 años. Lo encontraron el 12 de septiembre de 1990 en Marion County. Esos dos fueron en el mismo condado. Y luego el último fue Walter Gino Antonio, que fue de 62 años. Él fue, no era el mayor fue Peter Sims. Fue encontrado el 19 de noviembre de 1990 en Dixie County. Todos estos hombres tenían, como les digo, la misma edad, todos eran blancos y todos presentaban varios disparos como la causa de muerte. Yeah. Sí, en el pecho o en el cuello, pero nunca fue en la cabeza, siempre fue como en esta área, ¿no? Ese era como el modus operandi. Ahora, como eran los... No, los 90s todavía no estaba tan avanzado todo. Todos estos crímenes no lograron conectarlos a tiempo. Por eso fue que pasaron tanto y tan rápido. Hasta el caso de Peter Sims, ¿no? El que no apareció. El que no apareció. Porque lo que pasó fue que Eileen y Tyria estaban en el carro. Y supongo que Eileen estaba pedísima. Y lo chocaron como en un... Es que aparte Florida, imagínate que Florida está como lleno de pantanos y no son, o sea, había partes que no estaban tan urbanizadas y que había como caminos de terracería y que habían chocitas y casas de gente que estaba viviendo ahí. Y ellas estaban manejando como por un lugar así y chocaron. Contra una choza. No, chocaron ahí contra un árbol, pero ahí estaba, o sea, enfrente de ellas había una casa y había una familia así que estaba sentado así como en el pórtico. Con su chela de... Sí, y las vieron y se acercaron. Y la señora que las vio chocar sale en el documental de HBO. Yeah. Y ella cuenta que chocaron el carro de Peter Sims. Ese era el carro de él. Entonces, no sabemos de dónde venían, a dónde iban, pero salieron del carro y Eileen estaba sangrando y ella así como la señora que les encontró fue de como, ¿están bien? ¿Quieren que le hablamos una ambulancia? Y Tyria le dijo, no estamos bien. Y Eileen le empezó a decir, no, ya vámonos, ¿no? Y se fueron y dejaron el carro ahí. Entonces le hablaron a la policía y a Peter Sims ya lo habían, ¿cómo se dice? Reportado de desaparecido. Entonces lo estaban buscando y cuando encontraron su carro fue como de, o sea, empezaron a conectar, yeah. ¿No? Fue como de, no, esto es. Entonces ahí empezaron a investigar, ¿no? Así como de qué está pasando, quiénes fueron. Y cuentan que entrevistaron a esta señora que los vio y hicieron este famoso retrato hablado, que yo digo que sí se parecen. Más o menos, sí. O sea, del gatazo, ¿no? Pero... Sí, no sé cómo las reconocieron porque eventualmente la gente lo reconoció con el retrato hablado, pero bueno. Entonces, a ver. Igual si ves a una sola, no dirías, pero la combinación de las dos. Ajá, ¿no? Bueno, sí, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, ¿no? Entonces hicieron el retrato hablado y con ese retrato empezaron a ir a lugares, la policía, a ver, los conocen y todo eso, y como que no pegó nada, ¿no? Y aquí fue cuando la policía, ya que no encuentran pistas con esos retratos, deciden llevarlo a las noticias y mostrarlo al público para ver si alguien del público las identificaba, ¿no? Y en el documental pasan la noticia de cuando están diciendo lo del retrato, y me dio un chingo de risa porque aparte lo apunté en mi guión porque la presentadora decía... la policía de Florida está buscando un asesino serial, pero aunque no lo creas, por primera vez este asesino tiene un toque femenino. Y yo así de... ¡Ah! Perdón, grité al micrófono. Y empezó a decir, porque resulta que son 2 mujeres las que están matando a los hombres en Florida. Para este entonces ya estaban, o sea, más en contacto y estaban conectando como que... Los puntos, ¿no? Richard Mallory y el de Peter, y ahorita te digo porque creo que... Y los de Marion County, ¿no? Ya los estaban conectando, ¿no? Entonces, crearon también como esta narrativa en las noticias como de pánico, pero el highlight, como lo más importante, es que eran mujeres. Y se volvió con una noticia más que como de precaución, como de sensacionalismo, ¿no? Como de, no manches, 2 mujeres están matando hombres. Sí. Y bueno, ya saliendo esas noticias, pasaron varias cosas, ¿no? La policía siguió investigando y fueron a una casa de empeño donde habían empeñado como las pertenencias de Richard Mallory. Me queda claro que Masterminds no eran para nada, no, la verdad es que no. Bueno, más o menos, porque cuando fueron, el policía estaba explicando que en ese entonces había pasado una ley en la que
para proteger que los rateros empeñaran como las cosas de las personas, les pedían identificación y tenían que también poner su huella digital, ¿no? Entonces fueron, y en esa casa de empeño dieron con el nombre de Cami Marsha Green, que Cami Marsha Green había sido la persona que había empeñado las pertenencias de Richard Mallory, ¿no? Y ya tenían la huella digital, dijeron, pues vamos a buscarla, ¿no? Y entonces buscan a Cami Marsha Green. Cami, sí, a Cami, vamos a ponerle Cami, ¿no? Y la fueron a buscar a su casa y ella sale en el documental también y resulta que ella era amiga de Tyria y de Aileen y que ellas dos habían vivido con ella un tiempo porque pues te digo que iban de un lugar para otro. Ella perdió su licencia y dijo, lo perdí, no sé dónde está, pero Aileen le había robado la licencia y estaba usando su identidad para ir a empeñar las cosas, ¿no? Entonces cuando van y le dicen, y ella, no, pues yo no he empeñado nada, ¿no? Le pidieron su huella digital. La misma. Y no es la misma, dijeron, no, pues claramente no es ella, ¿no? O sea, robo de identidad. Sí, robo de identidad. Y cuando le enseñaron el sketch, dijeron, ay, sí, se parece a Aileen y a Tyria, creo que son ellas. Toda inocente ella, ¿no? Sí, y entonces ya tenían esa información, pero no era suficiente para que la policía detuvieran a Aileen y a Tyria, ¿no? Entonces, esta parte del documental me dio mucha risa porque cuentan que fueron a los archivos las huellas digitales de Florida, que en ese entonces estaban en archiveros y en papel, y que agarraron a 3 personas de ahí, y eran como 2 cuartos gigantescos de archiveros. Muy de película, Sí, ¿no? güey, de película, que también, digo, lo tomo con un grano de sal porque a veces no me gusta ver documentales donde el hilo conductor es como la investigación policial, porque siempre se acaban, ¿cómo se dice? Vanagloriando y todo así de, órale. Entonces cuentan que checaron los archivos y que encontraron inmediatamente la huella de Aileen. Fue como de, es ella, ¿no? Y algo que se me olvidó mencionar, que quería mencionar, es que en el documental Cami cuenta que cuando vivieron Aileen y Tyria con ellos, que Aileen era una ojete con su esposo, que lo odiaba, así que llegaba, que siempre estaban peleando todo el tiempo, güey, así que estaban con encontronazos, se picaban, y cuando le decían, ya Aileen, ven a comer, así le decía al esposo, decía, tú no me vas a decir qué hacer, ningún pinche hombre me va a decir qué voy a hacer, y yo, es que reina, ¿no? Feminista. Reina feminista. Y bueno, esto no es lo único que pasa, porque empieza, o sea, en paralelo a toda esta investigación, cuando el retrato hablado de Aileen y Tyria sale, obviamente lo ven en las noticias Aileen y Tyria, y Aileen le dice, ¿sabes qué? Háblale a tus papás que te compren un boleto de autobús y te vas a vivir con ellos a Pensilvania. O sea, aquí acabó esto. Y así, eso es lo que ella cuenta, ¿no? Que decidieron terminar la relación ahí. Aileen dice que para protegerla, vamos a ponerlo así. Y la última noche juntos se fueron a tomar, hablaron de cómo ya la relación había terminado y Tyria se fue a Pensilvania y Aileen se quedó en Florida, ¿no? Y ella siguió trabajando y todo eso, ¿no? Y bueno, ya que la policía tenía la identidad de Tyria y de Aileen, seguían, esa es la única parte que no entendí del documental, seguían no teniendo suficiente evidencia para detener a... Porque todo es circunstancial. Sí. O sea, no hay nada que sea... Sí, porque, facto, sí. O sea, por ejemplo, sí empeñaron las cosas de Richard Mallory, pero eso no significa que ellos lo mataron, o sea, no, lo que hicieron no es ilegal, entre comillas, y no había un cuerpo para el caso de Peter Sims, ¿no? Uh-huh. Entonces, la policía decidió hacerlo más ilegal. Yo digo que la detención fue ilegal, Aileen, pero ustedes me van a decir qué opinan, ¿no? Entonces, lo que decidieron hacer fue mandar a un policía encubierto al bar donde siempre frecuentaba Aileen y tratar como de engancharla y detenerla, ¿no? Por una violación de su libertad condicional, de todos los pinches crímenes que hizo, no sé ni siquiera de cuál era, ¿no? Entonces, aquí entra el policía llamado Mike Joyner, que me dio mucha risa, o sea, él sí, para que veas el documental, se me hizo que lo exageró mucho. Sí, le echó crema al taco para ser el héroe. Sí, muy cabrón. Entonces lo mandaron y pues él estaba ahí, vio a Aileen y que le empezó a decir, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres una cerveza? Y está todo el audio en el documental, así, ¿cómo están hablando? Y Aileen así de, te voy a enseñar no, ¿quieres pasarla bien conmigo? Aquí hay un hotel, no sé qué, ¿no? Y la policía estaba como escuchando toda la conversación, pero
estaban haciendo todo lo posible para que saliera Aileen del bar y la pudieran detener ahí, ¿no? O sea, no entrar y así, porque eso es como ilegal, ¿no? Entonces, esta conversación así que empieza el policía con Aileen le empieza a contar que acaba de romper con su pareja, que está muy triste, y está pedísima Aileen, ¿no? Y le pregunta, ¿y cuánto tiempo lleva que cortaron, no? 2 semanas, pero la quiero mucho y la extraño. Y obviamente estaba hablando como de Tyria, ¿no? Total, la acaba sacando del bar, llega la policía y empiezan a hacer un show así como que la detienen, pero el policía encubierto empieza a decir, ¿qué? ¿Ustedes qué? No sé qué. Y empieza a gritar y a hacer su show y yo, ay, ya señor, siéntese. Señor narcisista. No, pues es que era su trabajo como policía encubierto, no era como, yo no sé qué está pasando, no sé por qué nos están deteniendo. Y lo detienen a él y a Aileen. Pero el problema que a mí no me gusta esta parte, porque estamos viendo cómo la está deteniendo en el video, le pregunta, ¿por qué me están deteniendo a Aileen a la policía? Por un warrant, ¿no? ¿Qué dice en inglés? Por una orden de aprehensión. Y ya, ¿pero de qué? No solo es una orden de aprehensión, o sea, eso es lo más ilegal que pueden hacer, güey. Claro, está muy cabrón. Como para caparla y... Sí, y la metieron a la patrulla y el policía todavía, o sea, la metieron también con ella a la patrulla. El policía, pues, ¿qué hiciste? Ella, no, pues yo no sé por qué me están deteniendo. Y pues se la llevaron a la comisaría y la detuvieron por, como digo, una violación de su libertad condicional. Eso es todo lo que sabemos. Cortamos. Detención. Sí, ay, no sé qué hacer. ¿Por qué se descargó tan? Ok, 1, 2, 3. Entonces, aquí Aileen ya está en la cárcel. Está en la cárcel por otra razón y la policía seguía chambeando para ver cómo caparla, ajá, cómo atarla a las muertes de estos hombres, ¿no? Y aquí es donde entra el twist más triste de la historia, que seguramente si ya vieron Monster, supongo el que fue la más dramática, porque la policía logró localizar a Tyria en Pensilvania y ella obviamente pues se espantó un chingo y le ofrecieron un trato si declaraba en contra de Aileen, ¿no? O que si lograba que ella confesara, ¿no? Entonces ella dijo, sí, a huevo, yo voy. Por eso digo que, así que la Mara, no sé. A ver, que también ahí yo tengo temas que tratar, pero no sé si después. Ok, si quieres Lo que tengo es una duda, ¿Tyria le ayudaba? Es que no sabemos. Ya. La verdad es que no sabemos. O sea, sabía, de que sabía. ¿Sabía? ¿Le ayudaba? No sabemos si nunca vamos a saber. Okay. Esos son como de Chinga. las... Sí, ya sé. Porque aparte hasta el día de su muerte Aileen la defendió y la protegió. Yeah. Entonces lo que hizo la policía fue regresar a Tyria a Florida y para ese entonces ni Aileen ni Tyria se hablaban, o sea, ya no se hablaban, fue como de se despidieron, bye, ¿no? Sí. O sea, muy inteligente. el rompimiento más limpio de la historia, supongo. Entonces hicieron que Tyria se pusiera en comunicación con Aileen, primero por medio de cartas hacia la cárcel y luego por llamadas telefónicas. En el documental lo hacen ver como que fue algo así como que la caparon en chinga, pero realmente les tomó un par de semanas de comunicación y de chantaje emocional por parte de Tyria para que Aileen confesara, ¿no? Y al final confesó porque le marcó, o sea, seguían teniendo llamadas por teléfono y todo eso, y Aileen así de, ay, te quiero. Pero no soltaba la sopa, ¿sabes? Por más que le dijera cosas así, Tyria no decía nada. Ajá. Y al final Tyria tuvo que aplicar oye, es que la policía le está hablando a mi familia, a mi hermana, a mí, no sé qué voy a hacer. Y se pone a llorar y le empieza a decir, haz lo que tengas que hacer, Aileen, pero ya no puedo seguir así, ¿sabes? Y ahí está el audio en el documental. O sea, la Tyria bastante clever, ¿no? Por eso no confío en ella, por eso no creo que la haya llamado. Ya. O bueno, quién sabe, no sé. Y entonces, al final, después de escucharla llorar, Aileen le empezó a decir, ¿sabes qué? Está bien. Le voy a confesar todo a la policía y dijo, te amo, tengo que confesar todo para mantenerte fuera de problemas, no te preocupes. Y después de esa llamada, literal colgó y Aileen fue como de, tengo que hablar con la policía, estoy lista para confesar, ¿no? Ahora, no mencioné la fecha de todo esto, la detención fue el 9 de enero de 1991. Y entonces, después de la confesión, ella confesó a todos los asesinatos de todos los que ven aquí. Uh-huh. Entonces ya con eso era suficiente para detenerla y llevarla a juicio. Y
dejarla, ¿no? Ahí sí. En la cárcel para siempre. Exacto. O matarla. Y no he hecho mucho hincapié en esto, pero, o sea, porque ya voy a hablar de esto, pero de verdad los medios se volvieron locos con la historia de Aileen. Es una gran historia. O sea, como periodista lo entiendo, ¿sabes? Es como, o sea, si yo fuera periodista, pues lo entiendo, porque tiene trama, tiene de lesbianismo, tiene... Bueno, pero ella no sabía, bueno, no, sabes que sí, tienes razón. O sea, conforme van saliendo las cosas, ¿no? Sí. De por sí ya es como de, bueno, como decían en esa época, una prostituta está matando a sus clientes, aguas, ¿no? O sea, como que... Sí, porque eso es, o sea, muchos de los que analizan la situación mediática hablan de que se me hizo una frase muy poderosa que decía, o sea, generalmente la prostituta es la víctima de un asesinato y ella volteó ahora sí que el juego y obviamente espantó a los hombres, así claro, como, sí. Como las goteras aquí en México, ¿no? Así que... Un sacudidón, sí. Gotera, aguas, que se te va a caer el techo encima. No, goteras, ¿no conoces a esas señoras que ponen como gotitas de Ribotril a sus clientes y los duermen y les roban y se van? Ah, mira, yo... ¡Ay, Cris! Y tú allá, sí había oído, pero cero pensé en eso. Goteras, está lloviendo. Que también, oye, que era mi metáfora. No, pero hay una historia famosa de unos luchadores enanitos que las goteras le pusieron medicamento y los acaban matando. Sí. Ay, qué triste. Te ríes. Pero sí. Viene escorpión de tu parte. Ajajaja. Por cierto, me habló una amiga, saludos Ana, para decirme que escuché el episodio de las Pokeanchis y se empezó a reír igual con el titular de las Pokeanchis y me dijo que su titular favorito del récord era que cuando murió Michael Jackson decía, ya bailó. Saludos. Bueno, entonces, el juicio empezó un año después, el 14 de enero de 1992. Y como les digo, fue una locura mediática, como lesbianas, amor, hombres, asesinados, bla, 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 bla. Y los medios estaban vueltos locos. Y esta es una parte importante de esta historia porque resulta, y es algo que yo no sabía, que todo mundo quería vender su historia a Hollywood para que hicieran una película sobre Aileen, todos menos Aileen. Claro. Reporteros, la policía que lo detuvo, Tyria, ahorita voy a hablar un poco de eso al final, pero se me hizo muy interesante eso, como dices, es una gran historia, pero no sé por qué no lo percibo tanto, más bien lo veo como que en Florida hay mucha gente oportunista. No sé. 1000%. Y siento que justo esa época de la historia de la humanidad como que era un poquito post descubrir que existen los asesinos en serie y eso. Sí, era algo muy en boga. Digo, ahorita también y causa mucho y provoca mucho morbo, pero en ese entonces creo que era una historia única. Sí, ¿sabes? Ted Bundy, John Wayne Gacy, Richard Ramírez, Ella era única. Sí, y ella fue la primera mujer asesina serial registrada, ¿no? En Estados Unidos, sí. real. O sea, ella y la Mataviejitas, amigas, primeras asesinas seriales de su país. ¿Qué haces esto? Porque, no sé, hubiera sido buena pareja. Seguro sí. No, pero esta Juana Barraza le gustaban los hombres, entonces no. Ella no odiaba a los hombres. Pero se parecía a Tyrese. Sí. Era ese vibe. Sí. Y bueno, voy a pasar rápido. Realmente el juicio no fue como no fue como el de O.J., ¿no? Sí. Fue muy simple. Aquí la defensa fue... De hecho, el juicio fue solo por Richard Mallory, por cierto. Pero le quisieron imputar el resto así como de ahí va el montón y lo lograron, ¿no? Pero realmente evidencia solo era Richard Mallory. Pero ella confesó, ¿no? Y al final... Ella dijo... Toda su defensa fue... defensa personal. De todos. De Richard Mallory. Del resto, eso ya es, fuera de los juicios, sí los mencionó. Ahorita lo hablamos, ¿no? Dijo que Richard Mallory la intentó violar y la fiscalía, ellos tenían de su lado toda la confesión de Tyria, ¿no? Entonces, ella se subió al estrado y dijo todo, que ella no tenía nada que ver, que Aileen solo le dijo el primer asesinato y después así como que se volvió loca y empezó a matar a todo el mundo, ¿no? Y para este mismo juicio, Aileen tomó el estrado, que de hecho aquí está la imagen, que es muy raro y es muy malo que un un acusado suba al estrado y declare, porque siempre lo arrastran. Y ahí ella, creo que a mí lo que son de las cosas que me generan muchas dudas, porque ella describe de manera muy detallada cómo Richard Mallory la intentó violar y cómo ella fue quien lo mató.
Y ahí sí me genera un poco de duda. Yo tengo la teoría de que a él sí lo mató por defensa propia, pero que al resto fue solo porque ya había cruzado esa línea de matar y se le hizo fácil, porque ya robaba de todas maneras y lo hacía más por robar el dinero y por porque odio a los hombres sí. que por el otro. Pero yo por eso les mencionaba al principio que siento que Richard Mallory es arroz de otro costal. Yo estoy de acuerdo contigo. Y si hubiera sido solo él y lo hubiera ella denunciado, lo que fuera, o avisado, igual hubiera podido salir un poco librada, pero sí siento que ya en este punto ya era, pues sí, no, que bueno que uno fue defensa propia, pero los otros 5 chicas... Sí, exactamente, ¿no? O sea, no hay excusas, ¿no? Sí. Pero también siento que ella sabía que no le iban a creer. Sí, ¿sabes? 100%, sí. Entonces... O sea, yo hablo desde la utopía, ¿no? Ah, o sea, claro, sí. Y bueno, finalmente, pues nada que sorprendernos, el jurado la encontró culpable y fue sentenciada a la silla eléctrica. No, en ese entonces era la silla eléctrica. Y algo que me agüitó y que me puso muy triste fue que el juez eso lo comenta en el documental, que los jueces cuando sentencian a alguien a muerte dicen que Dios, ¿cómo es la frase? Espérame, lo apunté, que Dios le tenga piedad a tu alma, pero que Aileen, el juez le dijo que Dios tenga piedad en tu cadáver porque él pensaba que Aileen no tenía alma. Qué fuerte. Entonces, luego los jueces gringos bien dramáticos también, ya sé. ¿No? Es como de, solo di la sentencia y listo. Yo aparte, sí, y aparte, tal vez por eso siento que yo algo me estoy perdiendo de algo, porque tampoco creo que la forma en que los mató fue tan cruel como otras cosas, ¿sabes? Siento que la historia, te has perdido de la historia humana, ¿no? Porque siento que siempre son más duros con las mujeres que con los hombres. Como que las mujeres, que los hombres intentan entenderlos y por qué, y el psique y así, y allá no fue como de eso, no tiene alma. Es como la conclusión que tiene, porque les parece muy fuerte ver una mujer tan agresiva. Exacto, y a mí eso me molesta. Sí, pues sí. Y regresados, pregunta, ¿ícono feminista? Porque al final de cuentas se salía como de, o sea, en los 90s. Sí. Si ahorita 2025 sigue habiendo como roles de género y todo eso. Sí. Y por eso también siento que lo que te decía, ¿no? Que la pintan como alguien loca, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero fea y masculina. Porque eso, como a Juana Barrazas, la tenían que ver como alguien masculina, como, no, hombre, que mata porque, o sea, en su cabeza patriarcal no les cabe otra cosa que no sea eso, ¿no? Pero bueno, si creen que aquí esto termina la historia, no. Aquí va a haber un poquito más y vamos a hablar de cómo fueron los años de Aileen Wuornos, los 10 años que pasó en el pasillo de la muerte. Así se llama, el pasillo de la muerte, y de su amistad con Don. Aileen Wuornos pasó, como les decía, 10 años esperando a ser ejecutada. Y pasaron muchísimas cosas en todo esto, porque pasó muchos años apelando su sentencia. Y esa es otra injusticia que a mí me parece, que cuando la investigué me enojó mucho. Porque como te decía, vamos a empezar. La gente que quería capitalizar con la historia de Aileen, el que le hizo de policía encubierto, los que detuvieron a Aileen, los que hablaron con Tyria, todos ellos empezaron a hablar entre ellos porque los contactó gente de Hollywood para escribir un guión y para que vendieran su historia de cómo detuvieron a la primera mujer asesina serial de Estados Unidos. Y entre ellas también querían meter a Tyria. Entonces, la defensa de Aileen se enteró, y también ella se enteró porque periodistas hablaban de eso. O sea, le llegó la noticia de alguna manera. Y esto es muy importante porque de haber sido comprobado eso, hubiera podido revertir su sentencia de muerte y hubiera sido solo cadena perpetua. Pero cuando empezaron a cuestionar a la policía, empezaron a investigar su defensa y todo eso, se hicieron pendejos. Metieron abajo del... Porque para ellos al final iba a ser, o sea, era una sentencia histórica, de una asesina histórica, no podían joderla así. Claro. Entonces se hicieron pendejos, y a mí eso me encabronó mucho, porque eso es injusto, eso es ilegal, ¿sabes? Al final no hubo evidencia, pero sí salió una película que se llama Overkill, The Aileen Wuornos Story. ¿Cómo? Jean Smart. Sí, Jean Smart. Y esta fue una película inspirada en la historia, que le fue muy mal en las críticas, por cierto, pésima, todo el mundo dijo es una basura, porque aparte no era como tan fiel a lo que pasó, ¿no? Solo como que se inspiraron en... Ajá, se inspiraron también para evitar todo el tema legal, o sea, tal vez sí contactaron a los policías, tal vez sí tenían como los guías, pero como estaban tratando de revertir a través de apelaciones la sentencia de muerte, Hollywood fue como de, no, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en eso, entonces vamos a
medio inspirada, no hacerlo totalmente. Pero no perdamos el momentum, ¿no? Así exactamente, o sea, estuvo muy cabrón. Luego aparecieron estos dos güeyes. Este güey se llama Steven Glazer y él era el abogado de apelaciones de Aileen al principio. Y esta señora, Arlene Perel, era una señora cristiana que adoptó legalmente a Aileen Wuornos como hija. Ay, está muy rara. Güey, es que está muy cabrón. O sea, para poderle darle una vida cristiana y que tuviera una vida familiar. Yo nunca supe qué pedo con esta vieja, real. O sea, porque no me dio tiempo a investigar más, porque eso es ahora sí que toda una historia por sí sola. Pero estos dos güeyes salen en el documental de Selling a Killer y los entrevista el director. Y primero hablan, pero ya cuando quedan de citarse, nos vemos la próxima semana para seguir hablando, llega al rancho de esta vieja. Y está este güey y dice, no vamos a hablar contigo, porque nos tienes que pagar. Necesitamos dinero para la entrevista, no podemos, porque todos están sacando dinero con esta historia, pero nosotros no estamos. Tan sencillo como eso es lo que querían. Esa es la respuesta, o sea, le puedes rascar, sí. pero... Y decían que Aileen era la que estaba pidiendo el dinero, y al final el director, al final del documental, habla directamente con Aileen, y Aileen confirma que ella estaba pidiendo el dinero, pero también dice, yo no confío en ellos, güey. Así de, ellos pidieron $1,000, ¿no? Y dice... Aileen, sí les pagaste los $1,000, ¿verdad? No les des más dinero, porque si te están pidiendo más, no, yo solo les dije que $1,000, o sea, es un ejemplo, ¿no? Y este güey, su abogado, él era un abogado, o sea, que le está ayudando a las apelaciones y todo eso, pero era músico, y todo el documental se la pasó tocando y enseñando su música y cantándole al director y todo así, güey, o sea, de verdad... El típico que vas a una fiesta y saca la guitarra. Sí, güey. Cuando nadie se lo pidió. Y él decía, yo era músico frustrado, o sea, no lo logré. Y el gran problema que hubo con ellos es que ellos le pidieron en una de las apelaciones a Aileen que se declarara culpable y que aceptara su culpa para ver si quitaban la sentencia de muerte, pero realmente no. O sea, ella lo aceptó y dijo, sí, perdón, lo hice, porque esa cuando aceptan como su error y su crimen, puede quitar eso de la mesa, supuestamente. Pero en este caso no, o sea, no lo iban a dejar ir. Si no lo dejaron ir por las ilegalidades que hizo el policía, menos por algo así. Y le decían a Aileen, no, es que eso es como lo más cristiano que puedes hacer y no sé qué. Y al final, cuando no le quitaron la sentencia de muerte, Aileen les dijo, estos güeyes solo me quieren matar. Estos güeyes me quieren muerta. Y aquí hay un dimes y diretes como entre ellos en el documental, en las que ellos dicen, que Aileen dice que sí, ella ya se quería morir. Y Aileen dice, no, ellos dicen, no, es que lo mejor es la sentencia de muerte porque te encuentras con Cristo y vas con tu Señor. O sea, no querían lidiar con ella, en resumen. Querían su dinero, querían que se muriera para ellos poder vender la historia, hacer... Y eso es una constante en la vida de Aileen, ¿sabes? Porque ella dice en el documental de Selling a Killer, yo estoy aquí mientras todo el mundo está sacando dinero con mi historia. Y para mí se me hace bien triste porque es como... Fue explotada toda su vida, güey. Toda la vida. Toda la vida. Desde la prostitución, desde que la violaron, desde que la gente quiere sacar dinero con su historia. Y ella ahí en la cárcel, güey. Y bueno, esa es una parte. Y luego está la parte que te decía de ella, de Dawn Watkins. Yo no sé si su amistad con Aileen fue honesta. Si eran amigas desde chiquitas. Reconectaron cuando estaba en la cárcel a través de cartas. Pero creo que dentro de todos los que quisieron explotarla, siento que fue la más honesta. Y fue la que la procuró hasta el día de su muerte. Y ella... estuvo escribiendo esos 10 años cartas con Aileen y publicó un libro que no lo puse aquí que se llama Dear Dawn y son todas las cartas que se escribieron por 10 años. Eso todavía se me hace más honesto porque todavía tienes una lectura más real a la mente de Aileen, ¿sabes? O sea, no sé, como que digo, sí también culera, pero bueno, mínimo. Porque sacó dinero y ella también fue ¿cómo se dice? Consejera se podría decir de la película Monster. La contactaron para Charlize Theron, habló con ella, la conoció para que pudiera interpretar a Aileen, ¿no? Apropiadamente. Pero bueno, de hecho, yo encontré el PDF del libro. No he leído, por eso te decía que es como un caso que siento que voy a tardar 6 meses en investigar. ¿Cómo se llama? A ver si se llama Dear Dawn. Pero les voy a dejar en el Patreon la liga del PDF, que va a ser gratis, ¿eh? Ustedes solo entran, inscríbanse al Patreon y ahí van a ver y se pueden sentar a leer ese libro. Yo lo quiero leer, tengo muchas ganas de leerlo. También, ¿no? Lo venden en Amazon. Sí, no, lo venden. Y bueno, el documental que les decía está basado como en todas las vivencias de Dawn, en las cartas. En el documental contratan a alguien que narra las cartas
de Aileen. Y una de las cosas que me llamó la atención y lo puse aquí fue que Aileen Wuornos tenía una letra muy bonita, súper bonita. Sí. Y tenía muy bonita redacción, dibujaba. Y siento que era una mujer muy, muy elocuente. Dentro de su locura, la verdad. Sí. Que tengo muchas opiniones sobre esa parte. Sí. Y así pasamos, bueno, más bien, y así llegamos al día de su ejecución, que fue el 9, no es cierto, un día antes, el 8 de octubre del 2002. Dio una última entrevista. Y ella siempre dijo que se quería morir, pero yo creo que ella siempre fue una persona muy ambivalente. Yo siento que quería salvarse. Yo siento que ni sabía qué quería. Sí y no, pero más bien siento que ella quería vivir, pero quería aferrarse a la posibilidad de vivir, pero cuando ya sabía que no iba a haber, ya dijo, no, ya, como que se ponía máscara, ¿sabes? Como enfrente de la gente. Porque en esta última entrevista que dio antes de su ejecución, y todas las entrevistas que vi de ella, algo que me llamó la atención es que ella es muy coherente, pero cuando le empezaban a preguntar pendejadas, era cuando empezaba a decir pendejadas. Y yo le decía eso mucho al esposo, así cuando estaba hablando de este caso. Le digo, es que no siento que estaba loca como todos decían. Más bien como no le estaban escuchando, güey. Uh-huh. Y le estaban preguntando pendejadas y como dijo, bueno, si me preguntas pendejadas, yo te voy a empezar a decir pendejadas. Ya. Yeah. Y en esa última entrevista pasó eso, porque ella así como, se veía como que tenía momentos de lucidez y de repente empezaba a decir mamás, pero decía, o sea, van a ejecutar una mujer violada por este sistema, o sea, y se hicieron ricos por mí, y güey, está escupiendo factos, güey, sí. O sea, está muy cabrón. Y bueno, después de dar esa entrevista, Dawn fue a visitar a Aileen un día antes de que la ejecutaran y la visitó varios años, de hecho, en la cárcel y todo eso, y esta es la última foto que se tomaron juntas y ahí viene la fecha. Y algo que me llamó mucho la atención es que Aileen se ve muy feliz en las fotos con Dawn, está sonriendo así como de... Y Dawn cuenta que los mejores años de Aileen fue pues ahora sí que en Death Row, porque pues vivía tranquila. Sí, claro. Abusaban de ella los policías y la trataban mal. Como... Digo, estaba en la cárcel, pues, sí. Comparado. Pero decía, la veía muy feliz, estaba muy tranquila. Y la verdad es que, digo, me gustaría poder decir más, pero no he leído el libro y sí me gustaría leer las cartas que ella escribía. Léelo, ¿sabes? Y luego hacemos un mini episodio. Va, un extra de esto. Y bueno, finalmente, el 9 de octubre del 2002, Aileen fue ejecutada. Para ese entonces ya existía la inyección letal, entonces le dieron la opción entre la silla eléctrica y la inyección, y ella dijo, güey, la inyección, por favor. Porque ella se hacía la fuerte y decía que a los medios y en entrevistas que ya se quería morir, todo eso, pero realmente, pues sí, o sea, pues no, sí pues tenía miedo. También electrocutado está gacho. Sí, no, es muy feo. Sus últimas palabras fueron, lo voy a decir en inglés. Ayer le estaba explicando a mi esposo la frase, porque parece que no tiene sentido, pero yo sí le encuentro sentido. A ver. O bueno, lo voy a traducir. Solo quiero decir que me voy a ir navegando con la roca y que voy a regresar, como la película del Día de Independencia, pero con Jesús. El junio 6, como la película, con la nave espacial y todo. Voy a regresar. Esas fueron sus últimas palabras. Y bueno, solo como dato cultural, Aileen fue la segunda mujer ser ejecutada en toda la historia de Florida en ese entonces. Y pues nada, ahora sí que descansa en paz, Aileen Wuornos, ícono feminista. Esa es mi respuesta, sí, es una ícono feminista. Está bien, me voy a guardar mis opiniones para... ¡Opiniones! Ok, ahora sí, ¡opiniones! ¡Opiniones! ¿Cris? O sea, si hay alguna palabra que para mí define el caso de Aileen Wuornos es la injusticia. Porque fue una víctima de injusticias desde su infancia, desde haber nacido en una familia donde claramente no querían una familia, y luego ser aventada cuando la violaron y se embarazó, y después salió un sistema donde no atiende a estos niños, ¿no? Estas infancias que fueron violentadas porque no les creían, porque no había la información que hay hoy. Por todas las razones cuales fueran, sí siento que ella es una víctima del círculo de la violencia. Y como efecto perpetuó la violencia. Entonces, para mí sí es como de, o sea, sí, como que puedo empatizar más con ella que con muchos otros de los casos. Con John Wayne Gacy, güey. Ajá, o sea, sí, porque sí siento que de por sí ya sufriste tanta violencia y aparte eres mujer en un sistema donde, pues, claramente patriarcal. Sí siento que su vida la arrojó a hacer las cosas que hizo, pero al final sí las hizo. Y entonces creo que eso es lo triste, ¿no? Que pudo ser alguien totalmente distinta porque se ve que tenía de dónde.
o sea, no era tonta, ¿sabes? No era una mujer tonta, no era una mujer estúpida, no era alguien que le faltaba intelecto Exactamente. como podrías pensar de alguien que asesina a 6 personas, sino que más bien fue una circunstancia tras otra que la fue llevando a eso, pero al final pues también es como esta parte de la empatía con, pues sí mató a bastantes personas, ¿no? Y como que se la vivió siendo como muy violenta en general, de que pues, o sea, conocida porque era muy agresiva, todas las veces que la arrestaron por agresiones, ¿no? Sí, como que se le iba la cabra y se encendía y era como de no la podías parar. Y creo que ícono feminista, sí, pero también... Perdón, no, es una respuesta mía, no tuya. Tuya, sí, no, pero sí entiendo de dónde viene, sin embargo, a mí lo que más tristeza me da es que es alguien que pudo tener una vida muy distinta. No es como otra vez John Wayne Gacy, que pues no, el güey tenía una vida súper buena, ¿sabes? Sí, al final del sí. día y él como que no, ella nunca pudo. Y lo único que supo hacer era como lo que ya habíamos dicho, como ser un objeto más y venderse a ella misma. Y eso también yo creo que tiene y otra vez no la investigaron a ella como psicológicamente, porque yo creo que ser trabajadora sexual en esas condiciones te va afectando y te va mermando y te va haciéndote sentir como tu autoestima pues no creo que esté muy sana, o sea, sí, claro. si te sientes como un objeto perpetuamente, ¿no? Y por otro lado, lo que decíamos de Tyrese, pues yo no sé si se amaron o no, pero tampoco culpo a Tyrese de no quererse hundir en el barco. Porque sí, al final, pues es que sí, o sea, sí, estoy de acuerdo. Me parece muy triste que nunca tuvo en su adultez relaciones reales, ¿no? O sea, porque todas las demás eran en su infancia. Y creo que ella aprendió a sobrevivir y a obtener lo que necesitaba, como cumpliendo ese rol de siempre ser la que daba, como decías tú, daba. Sí. Daba su cuerpo, daba su amor, daba su dinero y todo. Y me parece más, o sea, condeno lo que hizo pues, pero me parece más que nada una historia muy triste de otra vez cómo el sistema le falla a las mujeres. Sí. Y eso, por eso creo que pues dentro de todo, ahorita lo podemos analizar así, pero siento que fallaron las oportunidades de entender y como de crear sistemas que no replicaran este tipo de mujeres violentas, porque pues sí lo eran, ¿no? Sí. O sea, las cosas como son. Sí, Es una asesina en serie y pues qué mal, ¿no? O sea, qué mal que al final no tuvo nunca ayuda. Sí, creo que lo que dices es lo que yo veía mucho en ella, porque ella vio que tenía esa plataforma como de hablar a medios, pero que no la estaban tomando en serio, ¿sabes? Claro, sí. Y siempre, yo lo que veo es que como la tachan de loca, de psicótica, o sea, las fotos cuando las buscas de ella es como la que sale así, o la cara que sale gritando. Sí sé cuál. O sea, La famosa. Ajá, y la famosa, y eso era lo que yo tenía en mi cabeza sobre ella, pero cuando empecé a investigar sobre la historia, por eso me quedé así como de, necesito dejar que asimilar esta historia porque hay algo que no me encaja, ¿sabes? Y creo que también una de las cosas que me quedé pensando fue un poco tratar, ¿por qué empaticé con ella? Porque si acabé empatizando con ella, al final sí entendí que era una mujer violenta y lo que hizo estuvo mal. Pero es muy diferente a un John Wayne Gacy que, o sea, lo hacía por gusto, ella lo hizo por sobrevivencia y por odio, o sea, por un odio férreo, ¿sabes? O sea, como si era impulsiva, pero era un odio férreo y ¿cómo se dice? Y yo tengo la teoría de que escogía a los hombres de esa edad porque veía al güey que la violó, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, o sea, yo creo que después voy a hacer un video, ya después de leer el libro, quiero regresar a lo que decía de Tyria, pero era más por lo de la película Monster, pero era más yendo al lado del feminista de cómo le tiene el miedo como a la masculinidad, sí, o sea, porque, o sea, y no digo que esté fea, me refiero a que Christina Ricci es muy femenina, muy diferente a ella, y pues obviamente querían tener como esa contraparte de estereotipos de género lésbicos, ¿no? La violenta masculina asesina y la pobre novia que nada más estaba ahí. No he visto la película, por cierto. Que siento que, ¿sabes qué? Como por el tipo de película que es, vino más, no tanto de la gente creativa dentro de la película, sino de los, de como los distribuidores y así. Como que una presión de decir, esto no va a vender si no cambiamos un poquito aquí. Sí, si no lo hacemos de roles estereotipos de género. No, y también eso es un factor. Normativos. Exacto, sí. Es un factor aquí. O sea, como que sí, las ideas que la gente tiene de las lesbianas, o sea, hasta les da miedo decir la palabra lesbiana, ¿no? Siempre hay como este tabú
de como hasta dentro de la comunidad de las lesbianas, ¿no? Y creo, lo que dices creo que es como una preconcepción que se tiene de las cuestiones, ¿no? Hasta lo que bromeamos hace rato de, pues sí, no, una tiene que ser y la otra no, o sea, como que... Y yo, Chris. No, o sea, pero sí, siento que es muy obvio, ¿no? Y es como, hay mucha ignorancia respecto, en particular a las lesbianas, porque otra vez, patriarcal, y entonces aquí son dos mujeres, una relación entre dos mujeres, creo que es complejo, no sé. Sí, y parte salió en el 2000 la película, sí, ¿no? O sea, para esa época, pues obviamente era muy transgresora, ¿no? Y platicamos. Sí, la voy a ver. La voy a ver yo también, porque no la vemos, leemos el libro de las cartas de Aline, y pues nos dejan sus comentarios también, lo dejamos de tarea. Para esta temporada, todos los vemos al final. La temporada pasada fue Pachinko, esta vez va a ser esta. Nadie le dio Pachinko. Sigo esperando sus comentarios de Pachinko. Por favor. Por favor. Por favor. Yo regañando. Pero bueno. Les grites así, Chris, a los Creamy Babies. Ya mucho han soportado con esta temporada tan cortada. Pero pues bueno, déjenos sus comentarios, ¿qué opinan? ¿Conocían el caso? ¿Ya vieron la película? ¿Qué opinan como de todo? ¿Creen que con lo feminista voy a repetir? No, queremos a Aileen, la odiamos. Sí. Todos sus comentarios. Y pues todo lo vamos a dejar en el Patreon para que vayan. Nada más entran, se inscriben, link gratis y todo está bien. Bueno, y así termina el caso de Aileen Wuornos, ícono feminista, 2 puntos por Priscila. Sí, sí. Y pues nos comentan. Muchas gracias, Creamy Babies. Bye.